Bueno, qué linda canción la última vez que cantamos. Cuando llegué en el año 99, la primera iglesia donde pude compartir la palabra de Dios y también meter la pata, fue en la iglesia, el lugar donde el pastor Walter Acuña, el chino, era el pastor. Y el hombre que tiene amigos se tiene que mostrar amigo, y así ha sido Walter. El primer viaje a la frontera lo hicimos con él, y si bien no compartimos mucho juntos, creo que es mutuo el sentimiento de amor para nosotros y para nuestras familias, que ya están grandes, nuestros hijos. Entonces para mí es un privilegio que él pueda compartir. Y usted que nos está viendo por Facebook, sepa que estamos en un retiro de hombres, porque creemos firmemente que si hay hombres que somos transformados por Dios, va a cambiar nuestra familia. Amén. Y nuestra sociedad. Así que, amén. Walter, que Dios te use. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano. Buenas noches. ¿Quién me sacó mi silla? Bueno, para mí de verdad es un privilegio poder estar en esta noche compartiendo la palabra del Señor. Simplemente así para contarles un poquito de nuestro ministerio. Bueno, conocí a Cristo en el año 1986, un 15 de octubre. Recuerdo un sábado. Así que el Señor me encontró, porque yo era el que estaba perdido, ¿verdad? Me encontró un 15 de octubre. El Señor realmente transformó mi vida. Vengo de un trasfondo bastante complicado, de muchas situaciones. Crecí y nací en una familia completamente deformada, ¿verdad? Hijo de alcohólico. Fue una vida completamente difícil, una niñez con muchas limitaciones, muchísimas limitaciones. Viví en el centro de 4 iglesias. Había una iglesia bautista, una iglesia de la Luz del Mundo, una iglesia pentecostal y una iglesia, no recuerdo cuál era la otra iglesia, creo que era pentecostal también. Y tenía 15 años y nunca había escuchado de Cristo. En medio de 4 iglesias y nunca había escuchado de Cristo con 15 años. Así que cuando me invitó mi esposa a ir a una reunión, en ese tiempo era mi novia, ¿verdad? Tenemos ya para la gloria de Dios 34 años de casados. Fui por primera vez. Así que el pastor comenzó a predicar acerca del evangelio y habló de la palabra que para mí era la palabra mágica, ¿verdad? Amor. Y él habló acerca del amor de Cristo y comenzó a explicar qué era el amor de Dios. Y cuando él dijo Dios te ama, era una palabra que en 16 años que yo tenía nunca la había escuchado. Así que cuando él dijo, si quiere conocer a ese Dios, yo dije, por supuesto que quiero conocer a ese Dios. Involucrado en drogas, en alcoholismo, en pandillas, en un montón de cosas. Y yo dije, yo sí quiero conocer a ese Dios, por supuesto que sí. Así que ese 15 de octubre, cuando él hizo el llamado, me paré de la silla corriendo y fui al frente y entregué mi vida al Señor. Eso fue un sábado. El domingo fui a la iglesia por primera vez hasta el día de hoy. Nunca me abandonó el Señor. Siempre ha estado conmigo en muchos años de ministerio. Y bueno, el Señor nos permitió comenzar la Iglesia Cristiana Misionera El Lugar. Fuimos pastores por 30 años. Así que en los últimos 8 años nos dedicamos a preparar al que iba a tomar nuestro lugar, ¿verdad? Un joven de nuestra iglesia que está en nuestra iglesia desde que era un jovencito. Hoy tiene 42 años, Alonso Angulo. Y por 8 años estuvimos con él orando y preparándonos para esa transición. Así que hace casi 3 años hicimos la transición y hoy él es el pastor de nuestra iglesia. Ahora es mi pastor, un excelente hombre de Dios que amo y admiro y respeto con todo mi corazón. También nos permitió hace más de 20 años comenzar este ministerio. Este es un ministerio que nace por los niños que eran como yo. Precisamente una de las cosas que me motivó a mí comenzar este ministerio fue saber que yo tenía 15 años y si a mí me hubiesen ido a hablar cuando yo tenía, no sé, 5 o 6 años, me hubiesen evitado tantas cosas. Así es que nuestro ministerio va dirigido hacia los niños. Traemos cada verano alrededor de 80 niños por semana y tenemos campamentos con ellos. Son niños de escasos recursos, evidentemente no pagan absolutamente nada. Todos conseguimos el sustento, todo para ellos. Y el equipo que viene nos ayuda, ¿verdad? Todos un equipo de hermanos que vienen y nos colaboran en cocina, un montón de cosas que hacemos.
Así que por 20 años lo hemos hecho. Estos 2 años no pudimos hacerlo por la pandemia, ¿verdad? Pero si Dios lo permite, ya el próximo año lo vamos a hacer. Y este año, si Dios lo permite, tenemos una conferencia que hemos hecho por 11 años que se llama Dunamis, que es una conferencia para jóvenes que están siendo llamados a la obra de Dios. Por 10 años lo hemos hecho. Y es increíble la cantidad de jóvenes que Dios ha llamado en esa reunión, que hoy están sirviendo a la obra de Dios, siendo pastores, siendo misioneros o involucrados en su iglesia. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que hacemos. Dios me dio la oportunidad de comenzar un ministerio que se llama Paracletos, que es un ministerio de acompañamiento al pastor, pero no es para decirle al pastor cómo tiene que hacer el ministerio, qué es lo que tiene que hacer. No nos metemos absolutamente en nada de eso. Evidentemente, si necesita ayuda, por supuesto que sí. Pero la palabra Paracletos viene precisamente de ese Espíritu Santo, que quiere decir uno puesto al lado de otro. Entonces lo que hacemos con el ministerio es sentarnos con el pastor y escucharlo. Bueno, no sé si Raúl, que es pastor, ¿verdad? ¿Y hay otro pastor aquí? ¿No? ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Ahorita estoy de discípulo. Bueno, imagínense. Que es mi hijo en la fe. Realmente el ministerio pastoral es sumamente complicado, muy complicado. En 30 años de pastorado les puedo decir que es muy complicado. Mis primeros 5 años de pastor fueron un desastre total. Mis otros 10 años peor, y ahí se fue nivelando, y en los últimos 5 años aprendí lo que muchos años no había aprendido. El problema es que los pastores creemos que desde el primer día, listo, tenemos todo controlado, y realmente no es así. Hay que pasar muchas cosas para poder entender realmente cómo actúa Dios en muchas de las cosas del pastorado. Y qué difícil, porque en medio del pastorado, y el pastor lo sabe, muchas veces no hay nadie que nos pueda escuchar sin señalarnos, sin acusarnos, sin decirnos, pero ¿cómo es que usted siente eso si usted es pastor? Pastor no puede sentir pereza. Pues sí, yo sentía pereza ir un domingo al culto de la iglesia. Por supuesto que sí. ¿Pero qué hacía? Por 30 años lo hice con todo mi corazón y con todo mi amor. Pero sentimos pereza, nos cansamos, tenemos sentimientos, tenemos envidia, tenemos malos pensamientos. Y si usted dice eso, la gente le va a decir, ¿usted, pastor, tiene eso? No puede ser. Yo pensé que usted era... Ya se me cayó del pedestal, pastor. Y muchos pastores viven una vida precisamente tan presionada por eso. Y ni hay que hablar sus familias, ¿verdad? Un gran siervo del Señor, que ya está en la gloria de él, pastor Adrian Rogers, decía que habían 2 profesiones difíciles en el mundo, las más peligrosas. Uno, ser pastor; la segunda es ser pastor; y la primera, ser esposa de pastor. Realmente es verdad, es así. Porque la familia pastoral, hermano, es otra historia que pudiésemos gastar mucho tiempo hablando de esto. Así es que comenzamos este ministerio, que hoy trabajamos con algunos pastores, inclusive hace poquito estuvimos con ellos acá, una reunión exclusivamente para hablar mensajes de ánimo, de aliento, de que ellos puedan entender que van a fallar, que se van a desanimar, que van a tener dudas, que su fe va a bajar y va a decaer. Y fue un tiempo maravilloso. Después las tuvimos con sus esposas, estuvimos con las esposas de los pastores, eran más o menos 15 pastores, y después con las esposas. Y si Dios lo permite, en agosto tenemos el retiro ya para los 2, ¿verdad? Para que estén juntos. Y por supuesto, como les digo, no es temas de decir cómo usted tiene que hacer el ministerio. Los pastores lo saben cómo hacer el ministerio. Es simplemente decirle, hermano, aquí estamos. Si algún día necesita escuchar, esta propiedad la tenemos, y yo muchas veces les digo a ellos, vengan con su familia, vengan, duerman aquí completamente gratis, ahí está la piscina, está el río, vengan y sáquese un poco de todo el ministerio y venga, descanse un poco, porque viera cómo lo ocupamos. Los pastores, tengo muchos amigos pastores que piensan que tomar vacaciones es pecado y descansar es pecado. Y ver una película es pecado, eso no puede gastar tiempo. Yo sentado viendo una película y todas las almas que se están yendo al infierno, hermano, ¿cómo es posible? Y bueno, si fuera así, hermano, Dios sería injusto al habernos llamado entonces. Pero recordemos que fuimos llamados a servir, y estoy convencido de que la mejor manera de servir es estar bien, no solamente espiritualmente, sino
mentalmente y físicamente, por supuesto que sí. Así que bueno, eso es un poquito de lo que hacemos. Tengo 34 años de casado, tenemos 3 hijos. Daniela, ella tiene 30 años. Mi hijo Andrés, que él es misionero de nuestro ministerio, acá él vive aquí arribita, pasa que ahora él es el encargado de los jóvenes de nuestra iglesia, entonces está allá en San Francisco de Ríos. Él tiene 27 años y tiene 2 hijos, ¿verdad? Así que son los nietitos que estamos chineando ahora. Y la hija menor mía, se llama Jimena, tiene 21 años, que ella también está involucrada con los niños. Esa es su pasión en los niños. La gente adulta no le gusta para nada, pero enséñale un chiquito y ahí ya la perdimos para siempre, ¿verdad? Así es que eso es lo que hacemos con mi familia, servimos al Señor. Y bueno, agradecidos de verdad por estar con ustedes. Siempre les digo, hermanos, yo no estoy aquí para enseñar, honestamente se lo digo. Si usted piensa que yo les voy a enseñar la palabra de Dios, están equivocados. Y aún más, si usted cree que yo vivo al 100% lo que le voy a enseñar, está equivocado. Cuando Raúl me llamó y me dijo, mira, vamos a hacer esta actividad y vamos a hablar de la integridad. Entonces hay un versículo que me llegó a la mente, me dice, pon cuchillo a tu garganta. Pon cuchillo a tu garganta, dice la palabra de Dios. Si bien es cierto, está hablando de los manjares, pero qué buen tema. Vamos a hablar de la fidelidad y vamos a hablar de la integridad. Y Dios dice, cuidado, porque Dios también me dice chino a mí. Yo no sé por qué, pues yo lo escucho de mí, dice chino también. Chino, cuidado. Porque qué fácil es venir como pastor y pararse aquí y decirles a ustedes cómo es que yo vivo en integridad. Lo cierto es que no es así, hermano. Lo cierto es que no es así. ¿Quién de nosotros no peca acá? Dígame, ¿quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros no tiene malos pensamientos? Y como les decía, no tiene envidias, no tiene celos. Cuando vemos que la otra iglesia crece más rápida que la nuestra y le va mejor al otro pastor y tiene carro nuevo, uy, que ojalá que choque el pastor, ¿verdad? Y son pensamientos que vienen a nuestra mente. Entonces cuando Raúl me dice, vamos a hablar de este tema, yo, ¿por qué no habló del servicio? ¿Por qué no me dijo que habláramos, no sé, de otra cosa, pero de integridad? Porque lucho con esto. Y ahí está la gran diferencia, hermano. Yo lucho con esto. Vivo y me levanto cada día con el compromiso de ser lo mejor posible para Dios. Pero muchas veces le fallo. Muchas veces fallo. Bendito el Señor, que Él me conoce y que Él sabe quién soy yo. Y cuando yo hablo temas como este, quiero decirles, hermanos, como me golpeó y me tocó a mí, seguramente va a ser a ustedes, pero si realmente esto le va a golpear a usted, no se sienta mal. Qué privilegio es que Dios nos hable y que nos diga la parte que tenemos que sanar y curar, porque esa es la bendición. Entonces tal vez tratemos temas que lo incomode a usted. Bueno, a mí me incomodó en mi silla haciendo esto, y muchas veces tuvo que parar y decir, espérese, porque es complicado hablar de la integridad, especialmente a alguien que es tan humano como todos los que estamos acá. Tan humano como todos los que estamos acá. Entonces, hermanos, vamos a hablar acerca en estos días, vamos a hablar acerca de este principio del íntegro, ¿verdad? Y el versículo lema que vamos a tener, después lo vamos a ver con la cita y todo lo demás, aunque va a ser este y otros versículos que vamos a tomar. Dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Este versículo lo vamos a tocar al final de este tema. Una de las cosas que a mí me gusta es desbaratar los versículos bíblicos, ¿verdad? Un versículo bíblico, uno es tan rico, te enseña tantas cosas que hermano, podemos pasar horas y horas y horas y horas en un solo versículo aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces vamos a estar hablando, hermanos, acerca de algunos principios de la palabra de Dios en cuanto a integridad. Evidentemente no podemos dejar de tocar a este hombre que nos enseña cómo es vivir integridad, pero es increíble que Lot, en medio de sus circunstancias, en algún momento maldijo el día que nació y se obstinó y se puso mal y dijo, maldito el día que nací. ¿Se imagina qué palabra más dura esto? Maldecir el día que nacimos. Ahora no culpemos a Job. Posiblemente si a nosotros nos pasara lo que le pasó a él, haríamos lo mismo, diríamos lo mismo.
Pero lo más increíble de todo es que la Biblia dice que en todo lo que Job hizo, no pecó. Y ahora vamos a ver algunas cosas en cuanto a integridad, porque cuando hablamos de integridad, no significa que todo lo hacemos bien. No, hermano, eso es imposible. Y cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de santidad, muchas personas piensan que la santidad es ausencia de pecado, es no pecar. ¿Quién dice eso? Entonces, ¿para qué está Jesús sentado a la diestra del Padre? ¿Para qué es nuestro abogado? ¿Para qué Él tiene que salir constantemente en defensa nuestra? Decir, yo pagué por Chino. Yo ya pagué por el pecado que Él hizo. Yo ya pagué por él, y pagué por él, y pagué por él, y todos los días. Entonces tenemos que entender que la santidad, si bien es cierto estamos hablando de la integridad, pero quiero darle un principio que es para los dos. La santidad no es no pecar, la santidad es la forma como yo trato con el pecado. Ahí está la gran diferencia. No tiene que ver absolutamente con que yo no peco. ¿Quién en esta sala puede decir que no peca? Hermano, por favor, dígame, ¿quién? ¿Quién puede decir esto? Lo cierto es que todos pecamos. Todos pecamos. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores y seguimos siendo todos pecadores. Así que la santidad no se trata de no pecar, se trata de cómo yo trato con el pecado. Un famoso teólogo decía que, Charles Spurgeon decía que solo los perros se revuelcan en el lodo, que el Hijo de Dios puede caer, pero que solo el perro se revuelca en el lodo. Nosotros podemos caer, nos vamos a manchar, pero nos vamos a parar y nos vamos a limpiar con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida del creyente. Y vamos a caer. Pero la diferencia entre la santidad no es si cae, es donde se queda usted. Es cómo sigue usted su vida espiritual. Entonces vamos a ver algunos principios, hermanos, porque hay cosas realmente muy importantes en cuanto a esto. Si usted nota, esta parte de este versículo dice, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Qué impresionante, ¿verdad? Voy a tratar de no moverme porque te tengo mareado para acá y para allá. Dice, hasta que no muera, no quitaré de mí mi integridad. Todos sabemos la historia de Job. A mí me encanta esta historia. Me encanta esta historia. Honestamente, no por ver el sufrimiento de Job, sino por ver la actitud de Job en medio de las circunstancias difíciles. Ahí es donde se muestra la integridad. Ya les estoy adelantando algo del mensaje. Pero vamos a ver algunas cosas importantes, hermano, en esta noche. Como le digo, vamos a estar tocando algunas partes de la vida de Job y vamos a estar andando también por otros versículos bíblicos. Vivir en integridad es una decisión que debemos tomar a diario. A diario. No es algo que yo digo, hoy vengo y me arrodillo aquí y le digo al Señor, Señor, vivo en integridad, te prometo vivir en integridad. Si usted se arrodilla aquí y le promete a Dios que va a vivir en integridad, se equivocó. Es todos los días. La palabra de Dios dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La palabra racional es diario, es lógico. Es lógico que usted y yo nos presentemos delante del Señor y le digamos, Señor, si hoy no me ayudas, me voy a desviar. Porque somos tan dependientes de Dios. Que si un día nosotros pensamos que no necesito de Dios, comienzo, hermano, a desviarme de una forma muy seria. Vivir en integridad es una decisión que debemos tomar a diario. La integridad es esa cualidad que se manifiesta en los momentos en donde nadie nos ve. En donde nadie nos ve. Creo que muchas veces confundimos honestidad con integridad. Déjeme explicarle esto. La Biblia no nos manda a ser honestos. No nos manda a ser honestos. Si bien es cierto, habla de que tenemos que actuar con honestidad, pero es el resultado de muchas cosas que Él viene diciendo. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo. Pero cuando usted va a la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la Biblia no me llama a mí a vivir en honestidad. Me llama a vivir en integridad. Son dos cosas completamente diferentes. Y déjeme explicarle. Podemos definirlo así: la honestidad es lo que uno hace y la integridad es lo que uno es. Lo vuelvo a repetir: la honestidad es lo que uno hace y la integridad es lo que uno es. La honestidad tiene que ver con las acciones, la integridad con convicciones. Esas son completamente dos cosas diferentes. Nosotros, amados hermanos, nosotros podemos ser honestos, pero no íntegros. Podemos ser honestos, pero no íntegros. Déjeme explicarle esto. Tal vez muchos de los que están aquí, eso es una chicharra, hermano, una cigarra que anda volando ahí ahorita cae, porque ya debería estar muerta. No sé por qué anda tan tarde volando ahí. Déjeme explicarle esto. Podemos ser honestos, pero no íntegros.
Yo decía que tal vez las personas de mayor edad que estén aquí pueden recordar un anuncio, una serie de anuncios que sacaban los mormones, y que el eslogan era: la honestidad, ¿recuerdan? Pásala. La honestidad, pásala. Y entonces, ¿cuál era la idea? A un señor se le caía un billete, él lo agarraba, lo pensaba, lo meditaba, y después de meditar iba y se lo daba. Y el otro, y así, la honestidad, pásala, pásala. Yo no estoy diciendo que eso está malo. Yo no estoy diciendo que eso está malo. El problema es querer vivir en honestidad, pero no en integridad. Los mormones quieren vivir en honestidad, pero no en integridad. Por eso se divorcian a cada rato y se casan como sea, y no tienen problema con un montón de cosas. ¿Son honestos? Sí. ¿Íntegros? No. Porque la honestidad tiene que ver con eso, con lo que usted hace. La integridad es lo que nosotros somos. Y esa es la gran diferencia. ¿Podemos ser honestos? Por supuesto que sí. Tal vez usted en algún local le dieron un dinero de más y usted dijo: me vi tentado a dejarme eso, a quedarme callado. Pero algo ahí adentro le decía: no está bien. Y fue y lo devolvió. Ahora, déjeme decirle que eso lo hace hasta el inconverso. Eso lo hace hasta el inconverso. Yo conozco inconversos que son tan honestos, pero tienen un segundo hogar, tienen una segunda mujer. ¿Ven la diferencia? Podemos ser honestos por lo que hacemos, pero la integridad es lo que realmente nosotros somos. Realmente lo que nosotros somos. Y ahora, hermanos, Job dice así: hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. La pregunta es: ¿sabía Job cuándo iba a morir? No. ¿Sabía Job? Sí, Job, usted dice eso porque le quedan pocos días, no ve cómo está. Está enfermo, está mal. Ahorita se va Job, por eso que usted dice eso. Pero ¿sabía Job cuándo iba a morir? No. Es más, Job estaba convencido de que no iba a morir porque tenía fe. Y ahora después, más adelante, vamos a ver. Pero ¿realmente él sabía cuándo iba a morir? No. Job no sabía cuándo iba a morir. Por eso solo él podía retener o quitar su integridad. Solo él. Hermano, es nuestra decisión mantener o quitar nuestra integridad. Es nuestra decisión. No podemos culpar a nadie. Como pastor he escuchado la mayor excusa de toda la persona que se aleja de Dios. ¿Sabe cuál es? La iglesia tiene la culpa. El pastor tiene la culpa. Pero nunca realmente hace un examen y se dan cuenta que los que se comenzaron a alejar fueron ellos y que la culpa no la tiene la iglesia. Amado hermano, nosotros somos los responsables de retener nuestra integridad. En el caso de Job, nadie le podía quitar su integridad, era su propia decisión mantenerla hasta el fin. De ese carácter es que estamos hablando. De ese carácter es que estamos hablando. Entiéndalo, hermano, es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Y nadie absolutamente nadie, ni su esposa, ni su vecino, ni su pastor, tiene la culpa de la condición espiritual en que usted y yo nos encontramos. Nadie tiene la culpa de eso. Si usted está mal espiritualmente, no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, y por supuesto menos es culpa de Dios. Seguramente es culpa suya y seguramente es culpa mía. Pero es nuestra decisión. Y la integridad es una decisión que tenemos que tomar a diario. Y en un mundo, oye hermano, es que realmente uno se asombra de cómo vamos. En donde, como decía la palabra de Dios, vendrán tiempos en que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso. La integridad, amado hermano, es una decisión. Es nuestra decisión vivir hasta el fin de nuestra vida siendo íntegro. Lo vuelvo a repetir. ¿Quiere decir que no voy a pecar? ¿Quiero decir que no voy a fallar? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Y vamos a ver algunas cosas, hermano, para ir avanzando en el mensaje de esta noche. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna razón para dejar de ser íntegros, hermano? ¿Vieron aquella frase que todos tenemos un precio? ¿Cuál es su precio? ¿Cuál es su precio para dejar de ser íntegro, hermano? ¿Cuál es su precio? ¿Qué cosas podrían quitar su integridad? ¿Qué cosas? ¿Cómo usted negocia? ¿Puede usted negociar su integridad? Creo que sí.
Hermano, la pregunta es, ¿hay alguna razón para dejar de ser íntegros? Entonces yo cuando pensaba en esto, yo le decía, le voy a preguntar a Job. ¿Pero para qué le voy a preguntar a Job? ¿Tenía Job razones para dejar de ser íntegro? Por supuesto que sí. ¿Qué le dijo a su esposa? Qué consejo, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Lo vuelvo a decir, no culpemos a la esposa de Job, porque nosotros lo hubiésemos hecho antes de que la esposa nos diga que maldijésemos a Dios. Téngalo por seguro. Recuerden todo lo que le pasó a Job. Noticia tras noticia, tras noticia, tras noticia, tras noticia. Y tras de eso, después de todo lo malo, vienen sus amigos y se paran de lejos. Tal vez fue lo primero o lo único bueno que hicieron. Se pararon de lejos ahí para verlo. Y después empiezan a acusar a Job y empiezan a acusar a Job y empiezan a decirle, Job, ¿qué es lo malo que usted hizo? Y Job le dice, yo no hice nada malo. Ah, entonces usted está diciendo que Dios es el malo. Y de ahí se basan todos los otros sermones que dan. Por eso es que ese libro termina Dios hablando hasta lo último. ¿Y cuáles son las primeras palabras de Dios cuando se dirige a Job? ¿Cuáles son? ¿Recuerdan? ¿Quiénes son esos que oscurecen el consejo de Dios? ¿Quiénes son esos que oscurecen el consejo de Dios? Amado hermano, ser íntegros es una decisión y no hay ninguna razón para dejarlo hacer. Usted me dirá, ¿sabe qué, Chino? Usted no conoce mi vida, no sabe lo que yo he pasado. Bueno, si es más que Job, entonces venga y dé el estudio, hermano, porque queremos aprender de usted. Si usted me puede decir, Job es cualquier cosa a la par mía, entonces venga y dé el estudio, porque honestamente le digo, me encantaría aprender de usted. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que no es así. Saben, hermanos, perdónenme por utilizar este término, Cuando yo pienso en lo que se pagó por mí, lo que Cristo pagó por mí, el precio que yo le costé al Señor Jesucristo, ¿podemos entender eso? Por eso la Biblia dice que no fuimos comprados con oro ni plata. Si de eso está rodeado la ciudad santa, ¿de qué son las calles de oro? No hay problema con eso. Pero cuando yo pienso en el precio que se pagó por mí, la sangre de mi Señor Jesucristo, viniendo a este mundo, naciendo de la forma como nació, viviendo como la forma que vivió y muriendo de la forma como murió. Y ese fue el precio que se pagó por mí. Y hay veces nos vendemos tan barato. Hay veces criticamos a Judas, porque somos especiales para criticar. Cuando uno dice, ¿qué dice el nombre? Vamos a decir, yo digo, ¿qué se le viene a la mente a usted cuando yo digo Pedro? La traición, la negación, un montón de cosas. Pero difícilmente se nos viene a la mente que fue el primer hombre que predicó y más de 5,000 personas recibieron al Señor ese día. Somos especialistas en recordar lo malo de las personas. Somos especialistas en eso. Y cuando yo muchas veces escucho a gente diciendo, es que Judas, les voy a decir una cosa, Judas fue más espiritual que nosotros. ¿Saben por qué? Porque le puso precio al Señor. Nosotros lo vendemos gratis a Dios. Dejamos tan mal parados a nuestro Señor Jesucristo. Y el precio que se pagó por nosotros lo tiramos a la basura tan rápido por cualquier cosa, hermano. Por cualquier cosa. Porque el negocio se me cayó, porque tengo una enfermedad, porque tengo problemas en la casa. Hermano, en 30 años he escuchado todas las excusas posibles para tratar de convencerme y tratar de convencerse ellos que realmente vale la pena dejar a Dios. Que realmente lo que está pasando sí es lo justo para dejar a Dios. Y jamás va a ser así, hermano. Jamás va a ser así. Lo vuelvo a leer. ¿Hay alguna razón para dejar de ser íntegros? Ninguna. Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna, hermano. Quiero dejar en su mente 3 características. Podemos hablar de un montón, pero lo vuelvo a decir, no es el tema, no quiero... Ni soy de los que habla mucho. Honestamente siempre me gusta ser rápido y conciso en lo que estamos hablando, porque se me duermen y después no se acuerda. Ya Chino está cabeceando acá. El carácter del íntegro. Solamente quiero
quiero ver 3 puntos, nada más, solamente 3 puntos. El primero, dice la palabra de Dios en Proverbios 2:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. O sea, esto es la parte buena y la parte mala de lo que es vivir en integridad y no vivir en integridad. De esto está hablando este versículo. El que camina en la integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Amado hermano, primero, el carácter del íntegro, el creyente íntegro vive por fe. Ahora, voy a explicarle esto. Cuando muchas veces hablamos de vivir por fe, siempre pensamos, parece que la palabra fe solamente está relacionada con la provisión. Parece que la fe está solamente relacionada con la provisión. Es que le falta fe, por eso Dios no le provee. Le falta fe, por eso Dios no le provee. Parece ser que la palabra fe está solamente ligada a la actitud de Dios proveyendo a nosotros. Pero eso no es la fe. Es una parte de la fe. Y es más, aún hasta diferente se escribe y está completamente diferente aquella fe provisoria. Y entonces la fe de la que estamos hablando es aquella fe para vivir. Por supuesto que es diferente. Es más, les voy a decir una cosa, amado hermano, les voy a decir algo. ¿Cuántas veces Dios nos ha provisto a nosotros sin tener fe? Levante la mano. Yo levanto la mano primero. Muchas veces ni he orado para que Dios me provea. Y me sorprendo cuando Dios me provee. ¿Saben por qué? Porque no lo estaba esperando. Porque ¿cómo me va a sorprender a mí que mi padre me provea? Es como que un hijo tuyo se sorprenda. Papi, me va a dar de comer. Hombre, papi, qué bueno. No, él ya sabe que es su papá. Y él sabe que le va a dar. Pero lo que pasa es que muchas veces el hecho de no entender la fe es complicado. Y cuando hablamos de fe, no es aquella fe que nos va a proveer. Aún sin orar y aún sin creer, Dios nos provee. Aún sin creer, Dios nos provee. Porque si la provisión fuera el resultado de nuestra fe, hermano, tenemos problemas ahí. Serios problemas. Si la provisión de Dios fuera porque yo creo fielmente en Él y sé que Él no me va a fallar, tendríamos problemas serios. Porque es lo primero que falla. En la vida nos encontramos pasando por momentos duros que pondrán a prueba la integridad. ¿No, hermano Raúl? Que si has pasado momentos duros. Que si tiene Raúl el derecho de decir, tiro todo esto y me voy. Sí, por supuesto que sí. De esa fe estoy hablando. No esa fe que oro para que Dios me provea, no, de la fe para vivir. Momentos en que nos veremos tentados a confiar más en mis habilidades o experiencias que en el mismo Dios. Pero lo cierto es que pasamos momentos difíciles en nuestra vida. Muy difíciles. En que, como les digo, yo le decía a Raúl, ahora que hablábamos, le decía a Raúl, muchas veces yo me senté en la silla de mi oficina y yo decía, Señor, ya dejo todo. Ya dejo todo, Señor. Yo no voy a seguir con esto. Trabajo, la gente no valora, la gente no entiende, la gente, y le echaba la culpa a la gente, y no me estaba dando cuenta que lo que Dios estaba haciendo es utilizar esas circunstancias para madurarme a mí. Hasta que llegué a entender, por eso les dije que mis años como pastor fueron un desastre los primeros, hasta que llegué a entender que las circunstancias difíciles en nuestra vida no vienen como una causa de Dios enojado conmigo, al contrario. Hermano, si no hay pruebas en nuestra vida, preocúpese. Si usted no tiene pruebas, preocúpese. Si el negocio no le va mal, preocúpese. Si su enfermedad no le toca, preocúpese. Porque la palabra de Dios dice que la prueba no viene como un castigo de Dios. ¿Qué hace la prueba? Saca lo mejor de nosotros. Pero, amado hermano, nos vemos tentados en las circunstancias difíciles de la prueba a confiar más en nuestras habilidades. Tengo 30 años de pastor. Sé cómo resolver esto. Cuando Raúl me llama y me dice, Chino, ¿usted me puede ayudar? Es que usted tiene más experiencia. Y el Raúl, no. 30 años comparados con los 1000 años que dicen que Dios es para un día. ¿Qué es? Nada. Absolutamente nada. Y ese es el problema nuestro, que confiamos más en la experiencia
que en la obediencia. Salmo 119, 100 dice, más que los viejos he entendido porque he guardado tu ley. La experiencia no viene, o la madurez no viene por la experiencia, viene por la obediencia a la palabra de Dios. Y no importa cuántos años tenga usted, no importa si tiene 15, 20, 30 o 60 o 80, como dice el chino que tiene. Necesitamos todos los días ser obedientes y vivir en integridad. Vivir por fe sostuvo a Job en los momentos más duros de su vida. Fue su integridad que lo mantuvo confiando en Dios a pesar de no saber por qué sufría. ¿Entienden esto? Que Job, no sé, al menos en la tierra no está registrado. Posiblemente ahora que está en el cielo sí. Pero toda su vida Job la vivió sin saber por qué Dios había hecho esto. Y si Dios le hubiese dicho a Job, Job, ¿sabe por qué lo dice? Porque Satanás vino a poner en duda tu integridad. Y le mostré a Satanás quién eras vos. ¿Y sabe lo que tuvo que hacer Satanás? Irse avergonzado. Si Job hubiese entendido eso, hubiese sabido eso antes. Pero en la sabiduría perfecta de Dios sabía lo que eso podía alterar a Job. Y no lo hizo así. Y Job nunca entendió por qué sufrió. Lo cierto es que su segundo estado, dice la Biblia, fue mejor que el primero. El propósito de la prueba no es tirarnos en el suelo, es dejarnos mejor que la primera vez. Es dejarnos mejor que la primera vez, amado hermano. Entonces, el creyente de carácter íntegro no culpa a Dios por lo malo que le pasa, sabe que nada malo vendrá de parte de Dios para sus hijos. La Biblia en otros pasajes dice, ¿qué padre que su hijo le pide pan le dará piedras? ¿O le pide un pez y le dará una serpiente? La respuesta ahí es obvia, ninguno. Entonces pensamos, ¿por qué Dios sí? ¿Por qué culpamos a Dios de todo lo malo que nos pasa, hermano? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Esto no lo está diciendo un hombre sentado en un hotel 5 estrellas, viajando en un avión privado. Lo está diciendo un hombre plagado desde coronilla, desde su cabeza hasta la planta de sus pies, podrido, sin familia, sin hijos, sin dinero, sin absolutamente más nada que su integridad. Y esto lo sostuvo. ¿Pueden entender esto? Aunque Él me matare, o sea, Dios, mi integridad no depende de mis circunstancias, me puedes quitar la vida, pero nunca mi integridad. Eso es carácter. Eso es carácter, hermano. Eso es carácter. Y de eso es lo que estamos hablando. No de un hombre que es infalible. No de un hombre que anda de saco corbata y es levita. No, quien dijo esto estaba postrado ahí, en un montón de polvo, rascándose con piedras, porque ni eso tenía. Ni eso tenía. Eso es integridad, amado hermano. Eso es un carácter íntegro. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Por eso yo decía, qué difícil hablar de esto, Señor. Porque yo no sé si yo te esperaría tanto. Yo no sé si te esperaría tanto. Pero no me pregunten por qué. Y entiendo que solamente su gracia es la que me ha sostenido a mí. Porque si yo fuera Dios, a Chino lo hubiese eliminado hace años atrás. Pero no lo ha hecho Él. No lo ha hecho todavía. La segunda, vive lo que cree. El creyente, el hombre de carácter íntegro, vive lo que cree. Esto es muy interesante, hermano. Esto es muy interesante. Vivir lo que creemos. Dice la palabra de Dios, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Salmo 15:2. Pero vea los verbos, hermano, que aparecen ahí. Vea los verbos, por eso los subrayamos. Anda, hace y habla. Recuerda que les dije que la integridad tiene que ver con lo que somos. Pero aquí dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Notemos, como decía, que los 3 verbos aparecen en este verso, anda, hace y habla. Es imposible que un creyente viva en integridad y no lo refleje en su vida. Hermano, no me venga usted a decir que usted vive una vida apegada a Dios, pero que solamente usted conoce, que no se refleja. La palabra de Dios dice que lo que nosotros hacemos en secreto, ¿cuál es el resultado? En público lo vamos a ver. Yo he hablado con creyentes que me dicen, pastor, usted no puede juzgarme porque usted no sabe lo que vivo con Dios. Y le digo, exactamente,
Yo no sé lo que usted vive con Dios, pero sé lo que usted refleja. Y eso sí lo puedo ver. Y amado hermano, realmente no podemos decir que vivimos en integridad si no vivimos lo que creemos. Cuando vivimos en integridad, lo que hacemos y hablamos refleja nuestro carácter. Refleja nuestro carácter. La Biblia está plagada de versículos que nos dice, cuiden la boca. Cuiden la boca. Y nos habla Santiago y nos dice, nos pusieron un miembro pequeño ahí en medio de nuestra boca que es capaz de prenderle fuego al mundo. Tengo el hijo de mi esposa es bombero y andan apagando fuego. Bueno, esto ha sido terrible. Un día gracias, bueno, siempre oramos por él, pero un día me decía, Chino, honestamente hoy la vi fea, porque lo encerró unas llamas, un compañero no aparecía, bueno, fue terrible. Pero hermano, lo que quiero que hablamos, dice, cuando vivimos la integridad, lo que hacemos y hablamos y refleja, dice que es nuestro carácter. La integridad y la sabiduría van de la mano. Les decía que Santiago decía que tenemos un miembro pequeñito que es capaz de encender el fuego de la creación. Esa pequeña lengua, ese pequeño miembro que tenemos ahí adentro, es bravo, hermano. Es bravo. Por eso esa parte tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice que todo hombre sea de poco hablar. Sí, no. Ya está. Por eso la palabra de Dios dice, pon cuchillo a tu garganta. Por eso la Biblia nos habla en cuanto a cómo vamos a expresar, cómo vamos a hablar. Sea vuestra palabra sazonada con sal. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida no está hablando de malas palabras, está hablando de palabras que no edifican. Palabras que no edifican. Palabras que van a destruir antes que edificar. Por eso, amado hermano, no existe un hombre íntegro que no sea sabio. No existe. No hay. Si usted dice que vive una vida íntegra, entonces tiene que mostrar sabiduría. Anda, habla de santidad. Hace, habla de imparcialidad. Por eso es justo. ¿Cómo cuesta encontrar esto? Especialmente en nuestros días y en nuestras iglesias. La imparcialidad. ¿Cómo cuesta? Y juzgamos por lo que vemos y hacemos un juicio como que si nosotros fuéramos jueces, ¿verdad? Pero muchas veces nos escudamos. ¿Vieron aquella frase que muchas veces dice, mire pastor, usted no me puede juzgar a mí el único que me juzga es Dios? Y lo dicen con un ánimo, con una inyección de espiritualidad. A mí el único que me puede juzgar es Dios. Y nos debe dar miedo eso. Entonces le decimos que el que te pueda juzgar te conoce perfectamente. A ese sí tienes que darle miedo. Entonces sí debemos tener miedo cuando decimos solo Dios me puede juzgar. Entonces sí tenga miedo, tenga mucho miedo, porque mi juicio va a ser injusto, el de Dios no. Amado hermano, habla sinceridad. Cuando dice habla, está hablando de esa sinceridad. Por eso habla verdad. Por eso habla verdad. Mentimos tan fácil para quedar bien. La mentira la hemos adaptado a nuestra vida como una forma de quedar bien con todos. Con todos, absolutamente con todos. Y la adaptamos como parte de nuestra vida. La palabra de Dios dice que el que anda en integridad habla, y esa palabra habla quiere hablar de sinceridad. Ahora, hermano, yo estoy en contra. Una vez hablaba una persona, dijo, vea pastor, yo soy así, yo hablo y digo lo que pienso y listo. Yo le decía, tenemos que tener cuidado, porque muchas veces confundimos sinceridad con tiranía. Sinceridad con tiranía. Hay veces somos tan duros a la hora de decirle una verdad a una persona. Somos tan hirientes. Pastor, porque así soy yo. Yo no me ando con paños tibios, pastor. Yo le tengo que decir a la persona, se lo digo en la cara y no tengo ningún problema con eso. Eso no es sinceridad. Eso es tiranía, eso es falta de amor. Yo no puedo ir a donde un hermano y corregirle su pecado, diciéndole, usted se va a ir al infierno, usted es un pecador, usted es una basura, usted va puesto en disciplina, usted va para afuera de la iglesia. Eso no es amor. Eso no es amor, eso no es lo que yo veo en Dios todos los días conmigo.
Yo no lo veo en Dios. Pero somos especialistas en creer en que somos increíblemente sinceros porque le decimos la verdad a las personas en la cara y no me importa si entiendo o no entiendo. Eso no es sinceridad. Eso es tiranía, eso es falta de amor. Eso no es amor cristiano. Y Dios, ni el mismo Dios, actúa así. ¿Recuerda cuando encontraron a la mujer en el propio acto de adulterio? Y el Señor les dice, bueno, quien esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y yo te digo, cuando yo leía ese versículo, yo me veía en esa multitud ahí, con la piedra en la mano. Yo me veía ahí, estaría ahí. Y resulta que nadie la tiró. ¿Por qué la tiró? Porque fueron muy honestos. No, porque hacían lo mismo. Porque ellos hacían lo mismo. Y se fueron. Y el Señor se vuelve y agarra a esa pobre mujer y le mete una zarandeada y le dice de todo a esa mujer. Le dio un sermón impresionante. ¿Fue así? Vete y no peques más. ¿Cómo nos falta vivir como el Señor, hermano? ¿Cómo nos falta tener ese corazón del Señor, amados hermanos? ¿Cómo nos falta? Predicar es fácil, vivir lo que predicas es lo difícil. Por eso les decía, qué temor tengo yo de estar y que ustedes lleguen a pensar por un momento de que el pastor Chiro tiene controlado todo. No es así, hermano. No es así, es difícil esto. ¿Estamos viviendo lo que creemos o creemos que estamos viviendo lo que predico? Esa es la gran mentira muchas veces. Hay personas que creen que son cristianos, creen que llevan una vida intachable, creen, pero sus actos son completamente diferentes a lo que dicen. ¿Vieron una película cuando está traducida del inglés al español? Entonces la persona está hablando inglés y ponen las letras ahí abajo. Muchas veces lo que la persona dice no tiene que ver nada con lo que dice ahí abajo. Y entonces lo que hacen es que lo acomodan para que más o menos nosotros que no hablamos inglés lo podamos entender. Pero muchas veces lo que esa persona está diciendo en inglés es totalmente diferente a lo que está diciendo abajo. Y pensaba muchas veces que así es nuestra vida. Lo que la gente ve acá es muy diferente a lo que está pasando abajo. Es muy diferente a lo que está pasando abajo. Nuestro hablar no va de acuerdo con nuestro actuar. Eso se llama, hermanos, hipocresía. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está mirando. Un gran teólogo también, escritor, Lewis. Hermano, termino con lo más importante. Esto. Familia. ¿Cuántos de aquí son casados? Tenemos bastantes. ¿Y ustedes no se han casado, muchachos? Bueno, la Biblia dice que el que haya esposa y el bien, así es que están viviendo mal ustedes. Hermano, cuida a su familia. Déjeme hablar un poquito en cuanto a esto. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No hay otro versículo que diga esto hablando de la iglesia. No existe, búsquelo, no existe. Habla del pueblo, pero está escrito de otra forma. Pero miren lo que dice Salmo 101, 2b. Dice, en la integridad, ¿vieron? ¿De dónde? De mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Ok? Termino este estudio con el lugar más importante en donde debemos vivir en integridad, la familia. Dice, no existe un lugar más necesitado de nuestra integridad que mi hogar. Nada. Ni la iglesia, ni el mundo, ni nadie necesita que usted, esposo, que está acá, y yo. No hay un lugar en donde se necesite más mostrar nuestra integridad que en nuestro hogar. ¿Sabe lo que nos pasa a nosotros los pastores? Que nos cuesta entender esto. Que nos cuesta entender que no hay lugar más importante que mi hogar. No existe, no hay nadie más importante en la iglesia que mis hijos. Y déjeme explicar esto, porque usted va a decir, pero entonces eso no me gustó porque usted seguramente, sus hijos son privilegiados en el ministerio. Pueden hablar con ellos.
Y les voy a decir que mucha gente, cuando estábamos construyendo este lugar, muchos muchachos y mucha gente dormía en camas y mis hijos dormían en un pick-up allá abajo metidos en el cajón. Ahí dormían. Nunca nos aprovechamos de la posición de papá para beneficio propio. Nunca. Pero entendí que donde ellos tenían que ver la integridad no era en la iglesia. Era en casa. Ahí es donde ellos necesitaban al papá. Ahí es donde ellos necesitaban ver al papá íntegro. Ahí es donde yo tengo que mostrar la integridad. A la iglesia la puedo engañar. Voy por ellos y estoy con 2 horas el domingo en la mañana. Pero con mis hijos vivo todo el día. Y años estoy con ellos. Y me conocen perfectamente. A mí nadie me conoce más que mis hijos, por supuesto dejando a Dios de lado, porque Él me formó, no me conoce, me formó, así es que está por encima de todo. Pero nadie me conoce mejor que mi esposa y mis hijos. Nadie. Y un día mis 2 hijos, Daniela y Andrés, me llamaron. Una tenía 14 años, Daniela tenía 14 años y Andrés tenía como 9. Me llamaron y me sentaron y me dijeron, papá, ¿puedo hablar con usted? Y ¿saben cuántas veces he escuchado eso? Pastor, ¿puedo hablar con usted? Sí, claro, hermano, venga, por supuesto que sí, hablemos. Ya, y entonces mis hijos me dicen, papá, ¿puedo hablar con usted? Mire, ahora estoy muy ocupado. No, necesitamos hablar con usted. Y a la trampa, la cosa está seria. Y me sentaron. Y no duró mucho la conversación. Ellos me dijeron, papá, nosotros realmente agradecemos a Dios por lo que usted hace. Pero Dios lo llamó a usted, no a nosotros. Nosotros queremos a papá en la iglesia, en la casa. Queremos a papá en la casa. Y entendemos el pastor. Allá en la iglesia sabemos que no podemos agarrarnos almohadazos ni hacer todo lo que hacemos con usted. Lo entendemos. Pero acá es otra cosa. Y hermanos, ¿sabe cuántas veces olvidamos esto? Que nuestros hijos nos están viendo. Estamos viendo a papá. Que el domingo se va a ir a parar en el púlpito y va a predicar de honestidad. Cuando papá no está siendo honesto con mamá. Y va a predicar de integridad cuando papá no está siendo íntegro en la casa. Por eso la palabra de Dios dice que todo obispo sea, ¿qué? Irreprensible. Y todo lo demás viene por añadidura. Porque cuando somos irreprensibles, todo lo demás viene añadido. Pero este es el lugar más importante. No existe un lugar más necesitado que nuestra integridad. Camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Es muy interesante que la integridad es el mejor ejemplo. Recuerden esto, hermano. La integridad es el mejor ejemplo que usted le puede dejar a sus hijos. La integridad. Por eso la palabra de Dios dice que sus hijos son dichosos después de él. Este pasaje no quiere decir que los hijos serán dichosos después de que el papá se muera. No está diciendo esto. Porque muchas veces creemos, sí, van a ser dichosos de que el papá se muera. No. Al contrario, habla de la seguridad que tienen los hijos de caminar a diario con un padre íntegro. ¿Saben la estabilidad a la vida? Especialmente en un mundo en donde los jóvenes hoy están siendo increíblemente bombardeados. Yo admiro a estos jóvenes que están aquí. Yo los admiro. Lo que les dice a ellos el mundo ahora, qué tontos que son. Estar aquí con este montón de viejitos. La edad que tienen puede estar allá en un baile y todo lo demás. Pero eligieron el mejor lugar, muchachos. ¿Eligieron el mejor tiempo o no? Por supuesto que sí. Porque viven en un mundo que se los va a comer si no entienden esto. Se los va a comer. Y nos come a nosotros también. Hermanos, la integridad es para nuestros hijos un ancla, los mantiene firmes y seguros. Es un faro, le indica el lugar seguro. Es una luz, alumbra su camino. ¿Saben, hermanos? Somos, y hablo por los pastores, o hablo porque tal vez después pastores me van a ver y me van a latigar ahí, no sé si te van a decir que me vuelven a invitar con Raúl a mí. Pero los pastores tenemos que entender que nuestra prioridad es nuestro hogar. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque el que no es apto para gobernar su casa, no es apto para el servicio. No es apto. Y la Biblia centra el éxito del hombre no en las edificaciones que ha hecho, sino en cómo edificó su hogar. Por eso dice que sus hijos son dichosos
teniendo un padre que les da ejemplo, que vive íntegro, y es un padre que transmite su corazón a ellos. Tus feligreses más fieles, más alegres, más contentos con tu liderazgo tienen que ser tus hijos, tiene que ser tu esposa. Ellos son. Y tenedlo por seguro que cuando sea así, el resultado en la iglesia va a ser el mismo. Pero si no, la inversión está al revés. Vivamos de tal forma en que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros. ¿Sabe cuántas veces he escuchado a un hijo de pastor decir: ¿sabe qué, Chino? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y están tan enojados con su papá por ser pastor. No sé por ser pastor, por vivir la vida que vive como pastor. Hermanos, mi prioridad no es la iglesia, no es el ministerio, es mi familia. Es mi familia, porque tengo una gran responsabilidad con ellos. Entonces, el carácter del íntegro, dijimos, vive por fe, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. ¿Alguna duda con esto de vivir por fe? No hay nada, no existe. Pablo dice, tenga o no tenga, estoy feliz, estoy gozoso. ¿Ven? Esto es vivir por fe. Ni la abundancia ni la escasez movían a Pablo. Amaba a Dios exactamente igual. Vive lo que cree, dijimos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda la conciencia humana delante de Dios. Vive lo que cree. Renuncia a todo aquello que sea un obstáculo para tomar la cruz y seguirle a Dios cada día. Y por último, cuida su familia. Dice ese hermoso versículo de Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y cómo termina la famosa frase? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Los que estudian que yo soy malo para la ortografía y todo lo demás y todo esto, dirían: no, eso está malo, tiene que decir mi casa y yo. No está bien, lo leímos bien, así es, yo. Porque cuando seamos nosotros los que servimos a Dios íntegramente, ¿saben quién van a venir detrás de nosotros sirviendo a Dios? Nuestros hijos. Si Dios me permitiera volver a nacer y elegir una vida diferente, no lo haría. Tengo el honor más alto de haberle servido a Dios y haber hecho una milésima de lo que Él hizo por mí. De lo que hizo por mí. No entiendo por qué me permite servir. No entiendo por qué me tiene vivo. Yo no sé por qué. Pero una cosa sí sé: le agradezco a Dios cada minuto de mi vida por haberme salvado. Porque transformó mi vida. Transformó mi vida, hermano. Y me levanto cada día entendiendo que lo mejor que me pudo haber pasado es haber conocido a Dios. Y quisiera seguir así hasta que Él me llame o mande a su Espíritu por nosotros, ¿verdad? Que nos llame a su presencia. Padre, gracias. Señor, gracias Dios